Mercaderes de abundancia. La llave para la abundancia es la confluencia de circunstancias limitantes con pensamientos ilimitados. Marianne Williamson. Para mí, lo opuesto a la escasez no es la abundancia, es lo suficiente. Soy suficiente. Mis hijos son suficientes. Brené Brown. Me apunté a un taller de fin de semana que impartía un coach, ya que empezaba a ver que, aunque me creía muy listo, mi vida tomaba derroteros demasiado extraños y cada vez estaba más lejos del camino que un supuesto winner como yo debería haber emprendido. Me encontraba deambulando de un taller de crecimiento personal a otro en búsqueda de la piedra filosofal, acarreando un buen fardo de insatisfacción en todo y fantaseando con que al final lograría el ansiado ideal de bienestar. Este taller se basaba en mostrar de manera sencilla el camino más rápido hacia el éxito, siendo los dos factores más importantes desearlo profundamente y visualizarlo como si ya estuviese ocurriendo. A medida que avanzaba la charla, iba notando cómo me iba excitando cada vez más, visualizando la cantidad de poder que poseía en mi interior y convencido de que el universo se pondría de mi parte si lo deseaba profundamente. Como se puede ver, cuando uno está hiperterapiado, vive en una especie de montaña rusa hipnótica entre la lucidez y la idiotización. Después de una introducción en la que el coach contó un poco su periplo personal, vendió su taller como el trampolín al éxito, que tampoco hacía falta, ya habíamos pagado, y nos prometió que saldríamos de allí con una gran caja de herramientas para la vida en el clásico speech de superación personal. Felicidades si tienes una crisis. La crisis se puede convertir en una catapulta a algo mejor. Una forma de manifestar lo que quieres es atraerlo con afirmaciones. Funciona de verdad. Solo hay que dirigirse hacia el estado mental y espiritual interior en que nos sintamos bien. Ya lo dice Deepak Chopra. Todo lo material se crea continuamente en el plano espiritual y mental. No importa cuán grande sea tu miedo, tú tienes que ser más grande que él. Lo fácil no te llevará a nada y lo difícil es una palabra perdedora. El 90% de tu éxito depende de tu actitud. Así que haz lo que tengas que hacer tantas veces como tengas que hacerlo. La abundancia está al alcance de todos nosotros. En esa época, todo aquel bullshit filofascista aún me excitaba y me vine arriba. Dentro de mí empezaron a sonar tambores de música épica a lo Hans Zimmer. Boom, 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 boom. Y me visualizaba en la pista de despegue hacia un destino de abundancia y éxito. Sin embargo, la dopamina empezó a decaer y me volvió a inquietar el pensamiento de lo que me había llevado a ese taller. Así que le planteé mi problema en un momento de turno de preguntas. Disculpa, yo llevo años en crisis con mi profesión y mi propósito vital. No disfruto con mi trabajo desde hace años y hace un tiempo leí sobre la ley de la atracción y cómo aplicarla, pero sigo encallado. Por eso me apunté a tu taller. ¿A qué te dedicas?, me preguntó el coach con media sonrisita, intuyendo lo que me ocurría. Soy ingeniero de caminos. Trabajo de funcionario interino en un servicio de carreteras. Mira, tú no tienes ningún problema con tu profesión, soltó categóricamente. Tienes que redefinirlo con un gran propósito. Yo, por ejemplo, me digo a mí mismo que soy un constructor de sueños. Tú no haces carreteras. Tú eres un promotor de viajes extraordinarios. Ah, vale, respondí empezando a dudar de esa palabrería. Lo que está en tu mente se manifestará, lo atraerás. La abundancia está en todas partes, todo está disponible para ti. Ya, bueno, de hecho, meses atrás estuve intentando aplicar lo que propone El Secreto, visualizar lo que deseo y tal, pero de momento nada cambia. Eso es porque en el fondo crees que no te lo mereces. Allí ya me tenía agarrado por las pelotas. ¿Se ve la manipulación? Si se produce el cambio es porque la ley de la atracción ha funcionado. Y si no se produce es porque tú no lo deseas lo suficiente o crees que en el fondo no lo mereces. Ambas bastante probables, por cierto. Esa respuesta me llevó a deducir una vez más que el problema era yo, y que todo era cuestión de desearlo con todas mis fuerzas. De acuerdo, sí, es cuestión de saber que funciona. Voy a mantener este deseo en mi interior, me repetía a mí mismo durante ese sábado del taller.
Pude mantener la sensación de subidón todo el fin de semana, incluso empecé el lunes viniéndome arriba. Pero a las 2 horas fui cayendo de nuevo a lo más bajo, de regreso a las ciénagas de la frustración. Con el paso de los días, esa crisis no hizo más que aumentar, ya que simplemente no me interesaba estar delante de presupuestos, Excel sobre toneladas de hormigón y catálogos de señalización viaria, por lo que intentaba visualizarme de otra manera, sentirme un promotor de... Pero el anhelado cambio no se producía. No era capaz de atraer nada. De hecho, pasados los días me sentía peor que antes del taller y culpable por no saber cómo aplicar lo aprendido. El problema de los comerciantes del crecimiento personal, tendríamos que aclarar antes qué entendemos por crecimiento, es que uno acude a ellos normalmente en un momento de dudas, malestar o directamente con el agua al cuello, en pánico. Ellos, cual tiburones, huelen la sangre de futuros clientes a kilómetros y sin lubricante introducen sus fantasías en tu virginal cerebro. En el mejor de los casos, se puede salir indemne, pero ponerse en manos de personas carentes de sentido de la realidad no parece muy recomendable. Además, no les vale con dejarte más o menos a flote del bache. Solo les vale aspirar a un estado de abundancia, de subidón permanente, donde todo es posible. Resultado: batacazo asegurado. Y muchos escépticos deben pensar, eso os pasa por gilipollas. Y no les falta razón, porque como habíamos comentado, recalar en un chiringuito de desarrollo personal implica un buen grado de ceguera o de idiotez interna, que a fin de cuentas es lo mismo. Pero la realidad es que se trata de una industria boyante. Solo en Estados Unidos, la meca del desarrollo personal, $1.000 millones fueron destinados en 2008 al mercado del desarrollo personal, un 13,6% más de lo gastado en 2005. Estas cifras incluyen todo tipo de programas y productos que tienen como objetivo mejorarnos física, mental, financiera o espiritualmente, incluyendo libros, audiolibros, DVD, speakers motivacionales, seminarios públicos, workshops, retiros, webinars, coaching personal, páginas web, cursos online, trainings para organizaciones y abarcando temas tan dispares como pérdida de peso, habilidades de venta, oportunidades de negocio, mejora de las relaciones o motivación en general, pudiendo al final tocar todos los palos y ofrecer cualquier necesidad que se detecte en el mercado, desde un firewalking para altos ejecutivos estresados hasta viajes a Perú para tomar alguna pócima chamánica. Sin embargo, análisis más recientes señalan unas cifras por debajo de los $10.000 millones, lo que vendría a indicar cierto descenso en el gasto en este sector, debido a varios factores: la crisis económica global, un cierto desgaste del sector y una pérdida de reputación en la opinión pública. Y la generación de baby boomers, mucho más proclive a invertir dinero para llegar a la cima del éxito, está siendo sustituida por la generación de millennials, que son más impacientes, descreídos e instruidos que sus predecesores, y pueden satisfacer sus necesidades espirituales con algunas charlas inspiracionales tipo TED Talk o una clase semanal de yoga. El gurú de la industria de la abundancia es esa bestia parda llamado Tony Robbins, un coach reconocido mundialmente, con una fortuna personal estimada que supera los $500 millones, y por cuyos seminarios han pasado los CEO de algunas de las empresas más importantes del mundo. Personalidades históricas como Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Margaret Thatcher, François Mitterrand, el matrimonio Clinton y celebrities tan populares como Andre Agassi, Quincy Jones, Hugh Jackman o Arianna Huffington. Este showman de mandíbula escuálida motiva a audiencias de miles de personas a liberar y soltar las fuerzas internas que pueden ayudarte a derrumbar cualquier límite y crear la calidad de vida que tú deseas. En sus seminarios Desata tu poder interior, Robbins lleva en volandas a sus participantes hasta la catarsis colectiva, para terminar andando sobre brasas incandescentes, aunque de vez en cuando alguno acaba hospitalizado por quemaduras en los pies. Robbins no es un gurú cualquiera. Le apodan The King entre los speakers motivacionales por algo, y lleva la filosofía No Limits a sus seminarios después de años de preparación y con una base psicológica sólida detrás, aunque su obsesión por el desarrollo, el crecimiento y el progreso deja exhaustos a muchos de sus seguidores.
La filosofía No Limits se aplica en la creencia de que, a través de llevar a la persona a límites emocionales, mentales y físicos extremos, ésta se liberará de límites que creía tener y le permitirá saltar a otro nivel. Fue sonado el caso del gurú de El Secreto, James Arthur Ray, que en 2009 fue condenado a 2 años de cárcel por la muerte de 3 participantes en un ritual de sudoración a 95 grados en pleno desierto de Arizona, tras haber pagado $10,000 por participar. Con teorías mucho más new ageianas, tenemos a Deepak Chopra, el cual encaja a la perfección con el perfil del sueño americano. Llegó de la India a Estados Unidos con solo $50 y se ha convertido en millonario gracias a sus seminarios y libros. Chopra ha sabido rentabilizar el gusto por lo oriental a través de la medicina ayurvédica, reformulada en sus teorías como sanación cuántica. Al igual que Chopra, muchos maestros han tomado prestados conceptos de física cuántica poco comprensibles para el gran público y los han utilizado en sus teorías arguyendo que están avalados por la ciencia. El científico Richard Dawkins, intrigado por el uso de estos conceptos cuánticos en varias terapias, preguntó sobre ello a Chopra manteniendo esta hilarante conversación sobre el tema. Deepak Chopra. La sanación cuántica es una teoría en la que una alteración en la conciencia crea una alteración en la biología. Eso es todo. Lo que intentamos es entrar en todos y cada uno de los aspectos de la vida del paciente, sus relaciones, sus anhelos, sus sueños, y después lo recombinamos con un ritual de meditación profunda, masaje y mucho asesoramiento espiritual, incluyendo el miedo a la muerte. Pensamos que muchas veces los pacientes se sienten curados aunque puedan morir de una enfermedad, si pueden ir más allá del miedo a la muerte de su persona. Esto solo puede alcanzarse si el paciente tiene una experiencia espiritual. Richard Dawkins. ¿Dónde entra la teoría cuántica en todo esto? Deepak Chopra. Es solo una metáfora. Solo como un electrón. Como un fotón es una unidad indivisible de energía, un pensamiento es una unidad indivisible de consciencia. Richard Dawkins. Vaya, así que es una metáfora. ¿Nada que ver con la teoría cuántica de la física? Deepak Chopra. No. Pienso que la física cuántica tiene muchas cosas que decir sobre el efecto observador. Hay una escuela de físicos que creen que los saltos cuánticos son ejemplos de discontinuidad. Y la creatividad y la conciencia son también un ejemplo de discontinuidad. Y la sanación, tal vez un fenómeno biológico, depende de la creatividad biológica, que a niveles muy elementales, un fenómeno discontinuo, tal vez sea un fenómeno impredecible que ocurre en la proliferación de la incertidumbre. Los aficionados en el mundo de la física cuántica han secuestrado este concepto para su uso propio. Si no has entendido nada de lo que Chopra suelta nerviosamente a lo largo de la conversación, no te preocupes, no tiene ningún sentido. Este hecho se repite frecuentemente tanto en sus libros como en sus charlas, a tal extremo que existe una web que genera una nueva frase tomando al azar las palabras que aparecen en los tweets de la cuenta oficial de Chopra, en particular aquellos etiquetados con #CosmicConsciousness. Las frases resultantes, fruto del azar, resultan indistinguibles de las frases auténticas del propio Chopra. De hecho, él y muchos otros seguidores de la ley de atracción han intentado apoyarse en algunas teorías cuánticas de la física, que solo tienen sentido a un nivel subatómico, para intentar hacer válidas creencias e intuiciones New Age del tipo «todo está conectado con todo» o «somos cuerpos vacíos de pura energía». Chopra y otros charlatanes de segunda usan vocabulario cuántico barato para seducir a personas que buscan desesperadamente una salida a su sufrimiento o a alguna enfermedad como un cáncer. En uno de sus principales bestsellers, Chopra plantea que la meditación es la alternativa cuántica al envejecimiento y que desarrollando una mente sin tiempo, los efectos del envejecimiento son prevenibles porque en los momentos de trascendencia nuestro reloj biológico parará, pues el espíritu es esa parte de la conciencia donde no hay tiempo. Todo este tipo de jerga espiritual puede resultar apetecible para todas esas almas deseosas de encontrar respuestas. Deepak Chopra supo rodearse enseguida de celebrities como Elizabeth Taylor, Donna Karan y, de nuevo, Oprah Winfrey,
Capítulo aparte merecería la presentadora estadounidense. Incluso el documental que Chopra estrenó sobre su bestseller, Las 7 leyes espirituales del éxito, estuvo presentado por Olivia Newton-John. Curiosamente, el título podría hacer pensar que está dedicado a valores espirituales como la compasión o la ecuanimidad, pero básicamente, Chopra invita a que alineemos nuestras conciencias con las fuerzas que afectan al flujo de dinero en nuestras vidas. Este libro fue traducido a 30 lenguas y vendió unos 3 millones de ejemplares, así que el flujo de dinero sin duda fue importante, hacia los bolsillos de Chopra. Sin embargo, me interesa más hablar de los charlatanes de andar por casa, de esos que montan conferencias y talleres en tu barrio, a buen precio o gratuitos. Esos vendehumos que han adoptado como nueva religión la ley de la atracción a pesar de ser incapaces de generar la abundancia con la que predican. Esos charlatanes que buscan la mirada famélica de sus feligreses desinformados y que necesitan agarrarse a algo para dejar de sufrir, con discursos vulgares repletos de frases manidas como «No existen contratiempos, sino solo aprendizajes». Esos charlatanes que se erigen como facilitadores para usar fuerzas cuánticas para el alma, sin saber nada de física cuántica y menos aún de almas. Los charlatanes low cost, al tener menos exposición a la opinión pública y estar respaldados por algunos groupies, pueden parecer inofensivos, pero en realidad son incluso más perniciosos que los grandes gurús, en general mucho más preparados. Suelen ser conferenciantes envueltos de filosofía marketingiana barata. De hecho, básicamente su objetivo es vender, mediante promesas que te pueden hacer soñar formar parte de ese 1% que domina el mundo. Son los mercantilistas del dolor ajeno. Cuando no copian, inventan directamente y aplican algún método de cosecha propia sin seguir protocolo alguno y del que se desconoce los efectos secundarios. Estructuran buena parte de su negocio alrededor de la seducción y el engaño. Solo hay que leer el listado de beneficios de cualquier anuncio, flyer o evento de estos charlatanes para analizar si alguna de las promesas se va a cumplir. La respuesta es sencilla: no se van a cumplir. Sin embargo, solo casos extremos suelen trascender a la luz pública, como el de la australiana Belle Gibson, que se hizo gurú de la vida healthy inventando que se había curado de un cáncer con una dieta sana y que tendrá que hacerse cargo de una multa de $1 millón por conducta fraudulenta y engañosa. Desgraciadamente, la mayoría de trileros de esta calaña siguen vendiendo a sus anchas, ya que la ceguera del desesperado no le permite discernir a veces entre el buen gurú y el puro charlatán. Hace unos años, una amiga me invitó a una sesión con un charlatán de lo más peculiar. Previo pago de unos 200 euros, el tipo me pasó un péndulo alrededor y me ofreció distintos guías espirituales que iban surgiendo a partir de las aportaciones en directo de unas groupies entregadas. Lo fácil sería decir que fue un timo y que no me sirvió para nada. Y justamente ese es el problema y el truco a la vez. Como no es demostrable, tampoco puedo afirmar nada al respecto. Y es en ese marasmo de creencias mágicas y sugestiones que el charlatán saca su máximo partido, ya que la víctima se traga cualquier estupidez para poder dar sentido a todo ello. Mi amiga estuvo bastantes años siguiendo las enseñanzas de este aprendiz de gurú. Cuando alguien intentaba debatir o cuestionar estos métodos, volvía al clásico: «A mí me funciona». Ante eso, poco hay para debatir. Mediante palabras, pueden hacer dichoso a otro o empujarlo a la desesperación. Mediante palabras, el maestro transmite su saber a los discípulos. Las palabras despiertan sentimientos y son el medio universal con el que los hombres se influyen unos a otros. Estas palabras de Sigmund Freud ilustran muy bien algo que los charlatanes dominan: un lenguaje manipulador, en el mal sentido del término, con el que llevan al oyente a un estado mental de ensoñación más poderoso que la propia realidad, donde se pueda dejar atrás el viejo yo. Como digo, al charlatán no le interesa la ayuda. Lo que pretende es fabricar ilusos a docenas y ganar dinero a su costa. Si buscamos la definición de iluso, significa tanto alguien propenso a ilusionarse con demasiada facilidad sin tener en cuenta la realidad, como alguien que ha sido engañado o seducido. Ambas válidas en este caso. ¡Ay, charlatanes! ¡Qué fácil es hablar con la barriga llena!
Para el que quiera convertirse en conferenciante low cost de éxito, expongo a continuación cómo debe desarrollar la performance típica en 3 sencillas fases. Primera fase. Primera impresión. El speaker entra a la sala sintiéndose gurú, como si lo fuese aunque no lo sea. El como sí es la clave. Al actuar como tal, se envuelve de un aura de carisma que todo gurú debe tener. El gurú no tiene que serlo, lo importante es parecerlo. Pruébalo un rato, anda como si te sintieses diferente, elevado, iluminado. Llegarás a sentirlo como real. Con su aura elevada, es importante que el gurú se encargue de recordar algo a los asistentes. Sois una panda de losers y ahora está en vuestras manos llegar a ser un winner como yo. Estáis en vuestro derecho. La vida os lo debe. Segunda fase. Seducción. Una vez el conferenciante ha tomado asiento ante su público, mira a la sala y sonríe. Respira profundamente y se dispone a ser presentado o empieza a hablar directamente con labia persuasiva. Habitualmente es presentado por un moderador como un gran maestro, un gran buscador, un gran viajero, un gran amigo. Y este, o el mismo speaker si no aguanta más rato callado, cuenta un poco su vida como si se tratase de una historia de Paulo Coelho, dejando a la audiencia expectante de saber más acerca de su vida. De hecho, al igual que en todo buen guión, en su historia siempre se da un giro, un evento que lo cambió todo y que empujó al gurú a lanzarse a la increíble aventura que es su su vida. En las primeras filas destacan los groupies, personas con cara embelesada, sonrisa angelical, búdica, con el libro del gurú en cuestión en el regazo, ataviadas con la vestimenta apropiada, buscando con la mirada ser correspondidos con otra mirada de su ídolo. Los groupies adoptan tics, gestos y dejes de su maestro, y se acaban mimetizando con él. Los discípulos normalmente se reconocen entre ellos y se sonríen como diciendo: nosotros somos sus preferidos y algún día nos reconocerá como sus escogidos, los primeros, los más importantes y entregados de entre todos sus discípulos. Cuando he sido groupie y he tenido la mirada de él, me he sentido reconocido como cuando de niño sentía la aprobación de mi padre o mi madre. Aunque cuando no eres visto e incluso rechazado, te sientes una mierda total. A través de su buena labia, el objetivo del speaker es convencerte de su doctrina y de que posee la sabiduría que uno andaba buscando. Y para reforzar su mensaje, es probable que cite a personalidades famosas de la historia, por si él no resulta un ejemplo suficientemente poderoso. Entre los citados habituales, los clásicos son Buda, Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela o Albert Einstein, o emprendedores célebres como Steve Jobs, Richard Branson o Elon Musk. Y si ya quieren ser muy cool, citan a Seth Godin, Malcolm Gladwell o Gary Vaynerchuk. Tercera fase. Captación. A medida que va avanzando, el charlatán inspira a los oyentes a emprender un nuevo camino para no desperdiciar su vida. Y los asistentes, por unos momentos, se visualizan lanzándose también a por la quimera de la liberación sin saber que ese chute motivacional durará solo unas pocas horas. Les recuerda que su crisis es una oportunidad y que la abundancia está a su alcance. Este chute motivacional dispara el cortisol en sangre de los asistentes, que desean más de todo aquello. Están en pleno clímax y pican el anzuelo. Unos cuantos deciden apuntarse a algún retiro o taller con el gurú o comprar alguno de sus libros para que se lo firme, y éste termine, una vez más, en alguna estantería de su casa sin leer, para así proseguir con su vida.